buenas. ¿Cómo están ustedes? Espero que estén muy, pero muy bien. Súper bien. En este día. Los amamos. Dios los bendiga muchísimo y que los prepare sus corazones y sus mentes para recibir la palabra que traemos en esta hora para ustedes. Los queremos mucho. Así es. De corazón. Vamos a ponernos las manos del Señor ahorita. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Amén, Padre. Señor, te pido que tú bendigas a todo el que nos está viendo en Señor. este momento y nos estás oyendo, Señor. Y bendigas a todos los enfermos, Señor, para que tú los sanes completamente de adentro hacia afuera de cualquier enfermedad. Son sanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús en este momento, Señor. Te pido, Señor, por ese virus, Señor, que volvió otra vez a avanzar en varios países. Señor, te pido que tú lo elimines, Señor. Elimínalo completamente, Amén, Señor. Y ayuda a todos los países que están ahorita pasando hambre, pasando trabajo, que están en guerra, que están en dictadura. Pon tu mano, Señor, y libértalos a cada uno de ellos, Señor. Que te conozcan, Señor. Sí, Señor. Que conozcan y que todo el que te pueda conocer, que te conozca, que venga a los pies tuyos, Señor. Te damos las gracias a ti, te bendecimos a ti en este gran día, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Hoy la palabra de Dios es preciosa. Vamos a hablar acerca del reino de Dios y vamos a hablar acerca de las parábolas. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una metáfora ampliada que tiene una lección espiritual contenida en una analogía. La parábola extiende la comparación en una historia más larga o una metáfora más compleja y el sentido de la parábola no es obvio. O sea que hay que abrir, no solamente ponerle mente, ¿verdad? Meterle ahí la inteligencia, sino espiritualmente hay que percibirla y discernirla por medio de la fe. Entonces, para Jesús explicar el reino de Dios, Él lo hizo por medio de parábolas. Y Jesús explicó por qué habló en parábolas. En Mateo capítulo 13, versos del 10 al 15, allí explica Jesús. Vamos a leerlos. Dice así. Entonces, Mateo 13, verso 10. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y él respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, a sus discípulos, mas a ellos no les es dado. O sea, a los fariseos, a los tercos, a los que no querían escucharlo. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Verso 13, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Amén, que Dios los sane completamente. A la vez que las parábolas ilustran y aclaran la verdad para los que tienen oídos para oír, ellas tienen el efecto contrario sobre los que se oponen y rechazan a Cristo. Así es. Observen cómo Jesús, citando la profecía de Isaías, describió a los incrédulos entre los que le seguían. Ellos habían cerrado sus propios oídos y sus propios ojos para que con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. O sea, ellos, como dice el verso 15, ¿verdad? Dice, lo voy a volver a repetir, porque con el corazón de este pueblo, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, o sea, se había endurecido. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. O sea, ellos no quisieron recibir la enseñanza, no quisieron ver a Jesús,
no quisieron reconocer quién era Jesús, que era el gran yo soy, y entonces cerraron sus oídos, cerraron su corazón, cerraron sus ojos, ¿verdad? No solamente los ojos físicos, sino los del entendimiento, y no recibieron la palabra. Entonces Jesús a ellos, ¿verdad?, los describe de esa manera, y la incredulidad de ellos era terca, era deliberada, y por propia elección era una incredulidad irrevocable. Cuanto más escuchaban a Cristo, de más verdad eran responsables. Cuanto más endurecían sus corazones contra la verdad, más severo sería el juicio contra ellos. Sí, Señor. En Lucas 12:48 dice: a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Es por esto que Jesús adoptó este estilo de enseñanza. Era un juicio divino contra los que recibían su enseñanza con desprecio, incredulidad o apatía. No solamente eran un reflejo de la severidad con que Dios condena la incredulidad, eran también una expresión de su misericordia. Las parábolas naturalmente despertarían el interés y aumentaría la atención en la mente de las personas, que no necesariamente estaban contra la verdad, sino que simplemente carecían de la actitud o no tenían aprecio por la doctrina expuesta en un lenguaje directo. Richard Trench, un obispo anglicano del siglo XIX, escribió una de las obras más leídas acerca de las parábolas de Jesús y dice, se lo leo textualmente: si nuestro Señor hubiera hablado la verdad espiritual abiertamente, ¿cuántas de sus palabras, en parte por falta de interés de sus oyentes o en parte por la falta de visión de ellos, habrían pasado sin dejar huellas en sus corazones y mentes? Pero siéndoles impartida en esta forma, en virtud de alguna imagen vívida, con una frase corta y quizá al parecer paradójica o en una breve pero interesante narrativa, pudo despertar en ellos la atención y la investigación emocionada, porque ellos quedaban con ánimo, quedaban con deseo de saber más, con ganas de investigar. Incluso si la verdad por la ayuda de la ilustración utilizada no hizo una entrada a la mente en el momento, las palabras a menudo deben haberse fijado en sus recuerdos y haberse mantenido en ellos. Así dice Richard Trench. Así que había varias razones buenas y amenas para que Jesús presentara la verdad mediante parábolas ante la incredulidad, la apatía y la oposición tan común en su ministerio. Pueden leer Mateo 13:58 y Mateo 17:17 para que se den cuenta uno de los ejemplos de esas oposiciones tan fuertes y tan férreas que sufría Jesús al momento de predicar el Evangelio. Sí, Señor. Él predicaba el Evangelio bajo ataque y cada vez fue increciendo ese ataque. Sí, Señor. En síntesis, las parábolas de Jesús tenían un evidente propósito doble. Número 1, esconder la verdad de la gente santurrona o satisfecha de sí misma, que se consideraba demasiado especial para aprender de él. Y el otro propósito era revelar la verdad a las almas ansiosas con la fe semejante a la de un niño con hambre y sed de justicia. Jesús le dio gracias a su Padre por ambos resultados. En Mateo capítulo 11, versos 25 y 26, Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Padre, porque así te agradó. Es necesario aclarar que nuestro Señor no siempre hablaba en parábolas. Este estilo de enseñanza pública de Jesús fue solo durante el último año de su ministerio público. Jesús hizo un cambio intencional en el estilo de enseñanza cuando su ministerio en Galilea entraba en su fase final. Sí, así es. En Mateo 13, a partir de Mateo 13, él empieza a hablar en parábolas y a partir de Marcos capítulo 3. En Mateo 13:3 se marca el punto donde Jesús comenzó a enseñar allí la parábola. La razón fue el conflicto de Jesús con la élite judía religiosa de la época, como se lo acabamos de decir. Ellos rechazaban deliberadamente la verdad, se ganó enemigos declarados y perdieron estas personas, estos judíos, estos fariseos, perdieron el privilegio de escuchar más verdades simples de sus labios. Esto es lo que Jesús quiso decir cuando afirmó en Lucas capítulo 8, verso 18, porque a todo el que tiene se le dará y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará.
¿Qué cosa tenía que tener? Fe tenían que tener. Y como ellos no tenían fe, entonces dice que aún lo que tenían se les iba a ser quitado. Se los voy a repetir. Lucas capítulo 8, 18. Porque a todo el que tiene se le dará, a todo el que tiene fe se le dará. A todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Así es. Y la otra cosa que Jesús andaba, con un gentío atrás, escuchándolo, pero tenía el otro gentío atrás que lo querían matar. Sí, mezclado. Estaban mezclados ahí, en medio de la multitud. En medio de la multitud. La vez que lo iban a apedrear, que se fue y se escapó después en un pasaje de la Biblia. Su primera intervención en la sinagoga. Señor. De ahí salió y lo querían lanzar por un despeñadero. Un despeñadero, sí. El cambio en el estilo de enseñanza de Jesús fue inmediato y drástico. Todo lo que enseñó en público desde ese día se ocultó a todos, salvo aquellos con oídos dispuestos a escuchar. Notamos, ¿verdad?, que después de que la oposición de los judíos fue tan férrea y ellos se negaban profundamente a no recibir las enseñanzas de Jesús, entonces vino el cambio. Y el propósito declarado de Jesús era de que de este modo sus enseñanzas quedaban escondidas, se mantenían en secreto y sus parábolas mantienen el mismo doble propósito hasta el día de hoy. Sí, señor. Porque el propósito era avergonzar a los sabios de la época, los que se sentían satisfechos ellos mismos con su propia sabiduría. Exacto. Entonces, ¿qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos es el reino sobre el cual Cristo mismo es el indiscutible Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el dominio en el que su señorío incluso ahora es plenamente operativo. Todos los que pertenecen al reino de los cielos se han entregado formalmente al señorío de Cristo. Entrar en el reino es entrar en la vida eterna. El reino es sinónimo de la salvación, ese reinado eterno donde los redimidos tienen su verdadera ciudadanía, como lo dice Filipenses capítulo 3, verso 20. Dice más, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. El reino es un dominio espiritual, no un reino terrenal geopolítico. Jesús describió el estado actual del reino como intangible e invisible. En Lucas 17, 20, 21 dice lo siguiente: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allá, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. También el Señor Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Lo dijo en Juan capítulo 18, 36. En la tierra, el reino espera el regreso corporal de Cristo para su plena y definitiva expresión. Eso está en Apocalipsis 11, 15, cuando dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. En la primera fase de este gobierno eterno es el reinado de 1000 años del Señor Jesús en la tierra prometida según Apocalipsis 21:7. A esto le sigue la creación de los nuevos cielos y la nueva tierra sobre los cuales su reino eterno continuará. En Apocalipsis 21 del 1 al 8, búsquenlo y verán. Sí, búsquenlo para que puedan estudiarlo. Sí, señor. Seguimos avanzando con el reino. Cuando el reino se manifieste finalmente en la nueva creación, será visible, será universal, abarcando los cielos y la tierra, y para siempre. Esto es lo que Jesús nos enseña a orar en Mateo capítulo 6, verso 10, cuando nos enseña que digamos, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El reino es absolutamente real. Está presente de manera constante y silenciosa, ya que los pecadores son redimidos y se les concede bondadosamente la ciudadanía del reino por toda la eternidad. Jesús ilustró todas estas verdades en sus propias parábolas. El reino es llamado por varios nombres en las Escrituras. Vamos a darnos cuenta, ¿verdad?, que en diferentes lugares de la Biblia dice de la siguiente manera: o dice el reino de Dios, o dice el reino de Cristo, o dice el reino.
Se trata del mismo reino y no son dominios separados. Los términos son sinónimos, como pueden verse en la comparación de las referencias cruzadas. Anote allí Mateo 5:3 para que lo estudie usted. Y Lucas capítulo 6, verso 20. Van a ver ahí referencias donde se denomina el reino de los cielos con sus distintos sinónimos. ¿La entrada al reino es gratuita o hay un precio que pagar para entrar? El valor del reino no se puede estimar. Jamás nada en el universo podría coincidir con su valor. Vale más de lo que cualquier mortal podría imaginar. No se puede comprar la entrada al reino de Dios. Si vendiéramos todo lo que tenemos y todo lo que tendremos, todavía estaríamos muy lejos de lo suficiente para merecer la entrada al reino. En realidad funciona A la inversa, ¿no? a la inversa. Jesús dijo, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. En Mateo 19:24. Ser cautivo de las riquezas materiales hace a una persona no apta para el reino. Incluso si la persona no es rica, en palabras de Jesús, dice lo siguiente: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en la riqueza. Eso está en Marcos 10:24. Exacto, no tiene que, sea pobre o sea rico, si esa persona está confiando en la riqueza, no puede entrar al reino Está de Dios. listo, no entra. Porque su corazón está en la riqueza. donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Exactamente. Así es. Tampoco el reino pertenece a las personas con justicia propia o a las que piensan que su religión, que su moralidad, que su educación, humanitarismo, filantropía, ecologismo, punto de vista político o cualquier otra cosa puede darle méritos ante Dios. Usted puede verlo en Lucas 18 del 10 al 14, donde está allí la historia del fariseo y el publicano. O sea que tenemos que darnos cuenta de que el reino de los cielos es inestimable. No, ni que hagamos, ni que sintamos, ni que tengamos, podemos entrar al reino con esas virtudes. Sí, señor. La actitud característica de todos los verdaderos ciudadanos del reino es que son pobres de espíritu. En Mateo 5:3 lo pueden encontrar. Ellos reconocen y confiesan su propia pobreza espiritual. Saben que son pecadores indignos, así que no hay manera que por nuestros propios méritos podamos ganar la entrada al reino de los cielos. Así es, esta es una verdad básica que debemos tener perfectamente clara. Y se refiere a esta verdad básica el Salmo 49, versos 6 al 8. Dice: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. ¿Por qué? Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Es por eso que Jesús, el Cordero de Dios sin mancha, perfecto y sin pecado, tuvo que hacer la única expiación posible para los pecadores. Cristo pagó en su totalidad la entrada al reino de los cielos para los que creen en su nombre, porque Él es el único que podría pagar un precio tan inimaginablemente alto. ¿Qué pagó? En 2 Corintios capítulo 5, 21, sí, pagó con su propia vida, sí. su propia sangre derramada. Sí, señor. En 2 Corintios capítulo 5, verso 21, dice: al que no conoció pecado, es decir, a Cristo, por nosotros lo hizo pecado. Dios Padre lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Se trataba de un precio exorbitante, infinitamente más que el oro y las riquezas materiales de toda la tierra. Cristo lo pagó en su totalidad. Tenía que ser entregado santo, santo, santo. Él tenía que estar en plena santidad. Sí, señor. Blanco como la nieve, sin mancha de pecado. Y sin embargo, Él tomó el pecado de la humanidad, se hizo pecado por nosotros, se hizo maldición por nosotros, para que Él pudiera pagar ese precio, para que todos nosotros, los que creyéramos en Jesús, pudiéramos entrar al cielo. En 1 de Pedro capítulo 1, versos 18 y 19 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata,
sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Todos los que entran en el reino lo hacen sin dinero y sin precio. En Isaías 55:1 lo buscan. Por la gracia, mediante la fe, no por algún mérito o virtud propia. Sin embargo, como lo vamos a ver en los siguientes dos ejemplos que les vamos a dar, la fe genuina nunca deja de apreciar el verdadero costo de la salvación. Cuando tenemos fe en Cristo Jesús, estamos agradecidos porque entendemos por medio de la fe, entendemos que el precio que pagó Cristo es muy alto y el agradecimiento, no basta la vida para agradecerle al Señor, ¿verdad? No nos basta toda una vida para agradecerle tanto amor, tanta entrega, para darnos esta vida que tenemos ahora y esta esperanza de gloria. Lo que nuestra liberación le costó a Cristo significa que fuimos comprados por Él y significa que nos rendimos al señorío de Cristo por medio de la fe. Y sobre todo por la inestimable redención en términos de su valor eterno para un pecador. ¿Cuál es el costo para un pecador que entra al reino de Dios? Bueno, el primer ejemplo está en la parábola de el tesoro escondido, que está contenida en un solo versículo. En Mateo 13:44 dice lo siguiente: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Bueno, aquí vemos, ¿verdad?, en esta parábola que Jesús compara el reino de los cielos como un tesoro escondido en un campo. Este hombre lo consigue y este hombre no toma parte de ese tesoro para comprar el campo. Este hombre lo vuelve a esconder, no le dice a nadie y vende todo lo que tiene. No agarró del tesoro para comprarlos el campo, sino que se fue a buscar su dinero, vendió todo lo que él tenía en sus bienes y acumuló el dinero y fue y compró el campo. Él pudo haber hecho eso, ¿verdad? Sí. Ahora, pudo haber tomado el tesoro y no lo hizo. ¿Por qué? Porque había que pagarlo por precio. Y esa es la parábola, la enseñanza de la parábola. Además, vemos a través de la parábola de que este hombre encuentra esto, ¿verdad? Esta fortuna. Me imagino que se debe haber alegrado muchísimo. Es un gozo tremendo y con gozo fue y vendió todo. No le importó nada el precio que podría costar el campo. Y regresa. A lo mejor este hombre estaba sembrando o estaba caminando por allí, no sabemos. No sabemos porque con los bueyes. Exacto, la parábola no lo dice, pero algo tiene que haber estado haciendo que implicaba remover tierra. Sí. Porque el tesoro estaba escondido debajo de la tierra. Sí, señor. Dice que estaba escondido en un campo, significa que tuvo que remover. Con una yunta de buey. Una yunta de buey probablemente estaba sembrando, ¿verdad? Ahí empezamos nosotros, ¿verdad?, a imaginarnos cómo sería. Pero allí nos damos cuenta nosotros, como dice aquí, que gozoso por ello va y vende lo que tiene y compra aquel campo por causa de ese tesoro escondido. Sí, entonces, así es el reino de los cielos. En la segunda dice lo siguiente: la parábola de la perla de gran precio tiene la misma idea central. En Mateo 13:45-46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Bueno, fíjense, aquí vamos a analizarla. Este hombre probablemente, el mercader, era un mayorista. La palabra mercader en griego es emporos, es la misma de la que se deriva emporio en el castellano. Este mercader viajaría de ciudad en ciudad por los mercados, por los puertos pesqueros, por las ferias comerciales en busca de perlas de alta calidad para comprarlas y revenderlas. Sí, señor. Las perlas en el tiempo de Jesús eran como equivalente a los diamantes en la actualidad. Perlas bien formadas eran tan valiosas como cualquier gema preciosa. Si tenía buenas perlas, usted era el dueño de una fortuna.
En estas dos parábolas, el primer hombre vendió todo y compró un campo. Y el segundo hombre lo vendió todo y compró una perla. Estas dos parábolas tratan acerca de los principios espirituales del reino. En Filipenses capítulo 3, versos 7 y 8 dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, dice Pablo, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Sí, Señor. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Qué bueno, ¿no? Qué bello, por eso Sí, es que el señor reino de los Pablo. cielos es así. Cuando el reino de los cielos resplandece en nuestro rostro, en nuestro corazón, en nuestra mente, Sí. ante nuestros ojos, ante nuestros oídos, nosotros no queremos más nada, no queremos volver atrás. Lo que Sí, queremos Señor. es entrar Seguir al reino. adelante, buscándolo. Entrar al reino, sí. Aprendemos de ella 6 lecciones acerca del reino de Dios. Número 1, el reino de Dios es de un valor que no tiene precio. En Cristo y su reino tenemos un tesoro eterno que es rico más allá de cualquier comparación. En 1 Pedro 1:4 dice lo siguiente: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén, precioso. Así es, mediante la fe podremos alcanzar esa salvación que está preparada para nosotros. Sí, Señor. Número 2, la segunda lección que nos dan estas dos parábolas del reino de los cielos, nos dice que el reino de Dios no es visible superficialmente. El tesoro estaba escondido, la perla tuvo que ser buscada. No eran evidentes para el observador casual. Sí, Señor. Fíjese que en la segunda de la perla dice un mercader, significa que tenía ojo para estimar lo valioso de la perla y, como dice, tenía que ser buscada. Y en el caso de el hombre que halla el tesoro escondido, era un hombre que se encontraba en una faena, que tenía que remover tierra también para poder encontrarlo, o sea que no está visible superficialmente. Exacto. En Lucas capítulo 17, verso 20, dice, Jesús dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí. O sea que no podemos verlo físicamente, no podemos advertir, oh, aquí está el reino de los cielos, como lo acabamos de leer también. En 1 Corintios capítulo 2, verso 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Número 3, el reino de Dios se apropia personalmente. O sea, que Él es tú a tú con Así nosotros. es. La salvación es individual. Individual también. Tú no salvas a nadie y nadie te salva a ti. Usted se salva individualmente. La figura clave de cada parábola es un individuo. Cada uno encuentra algo de gran valor específicamente para él y se apropia de él pagando personalmente un precio. Romanos 9:6 dice lo siguiente: porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Usted aún no es un ciudadano del reino de los cielos hasta que personalmente esté unido a Cristo por el Espíritu de Dios. Amén. Y por lo tanto se ha apropiado del tesoro para sí mismo. Así es. La número 4 dice lo siguiente: el reino de Dios es la verdadera fuente del gozo real. En Mateo 3:44 dice que el hombre fue gozoso. El Señor sabe que los seres humanos tenemos necesidad de ser felices. En Juan 15:11 dice lo siguiente: estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amén. La quinta lección que nos dan estas parábolas del reino de los cielos es que no todo el mundo llega al reino con el mismo enfoque. En la primera parábola, el hombre tropieza con un tesoro y en la segunda, el mercader busca la perla, sabiendo exactamente lo que busca. Él sabía, él en medio de sus negocios y sus cuestiones, él sabía lo que iba a buscar.
No hay razón para pensar que el hombre en el campo estaba buscando un tesoro. Él no sabía lo que estaba buscando. Él no estaba buscando nada. Me imagino que estaba haciendo cualquier cosa, o caminando, o estaba haciendo una faena. Él estaba simplemente siguiendo su rutina normal, trabajando, arando un campo u otra cosa que involucrara excavar o atender un cultivo. Mientras estaba en el campo se topa con esa fortuna. Mucha gente encuentra el reino así. Por ejemplo, el apóstol Pablo no estaba tratando de entrar en el reino. Él suponía que ya él estaba en el reino y él iba camino a Damasco para perseguir a los cristianos. Lo siguiente que supo Pablo fue que Dios le atacó desde el cielo y le hizo caer a tierra y el Señor lo redime. En realidad, Pablo estaba bastante satisfecho con su justicia propia hasta que tropieza con una fortuna que hizo que sus propios logros religiosos parecieran basura. Así es. Número 6. La fe salvadora tiene un alto costo. Cristo ya pagó con su sangre y somos salvados por la fe y gracia. Sin embargo, la fe genuina no es una simple idea. Significa dejar a un lado todo lo demás y renunciar a toda confianza de que algo o alguien pueda hacernos ganar mérito con Dios. Es la entrega total a la persona y a la obra del Salvador, esa fe genuina. Y esto significa que de corazón repudiamos el pecado y amamos la justicia, y que hay un cambio de actitud en nosotros, y es el fruto de la regeneración y la prueba de nuestra unión con Cristo. Cuando nos encontramos con el reino de los cielos, ya no queremos volver atrás. Sí. Cuando entendemos y discernimos por medio de la fe, esa fe genuina, lo que es el reino de los cielos, lo damos todo. No es que, ay, tengo que dejar esto, ay, tengo que dejar de fumar, tengo que dejar de beber, tengo que dejar de... No, tú no dejas de fumar ni de beber porque por obligación. Simple y llanamente tú vas hacia adelante y todo lo demás quedó atrás. Todo lo demás que hacías que no estaba conforme con la luz, sino con las tinieblas, eso queda atrás, y queda atrás con gozo, porque lo que haces ahora, tu nueva vida, que es ahora en el reino de los cielos, ¿verdad? La vives, esa entrada tuya es con gozo, y todo lo que vas a hacer lo haces con un gozo, con una alegría, un gozo inefable que no se puede explicar. Sí. No se puede explicar, eso lo tienes que experimentar. Sí, por eso hoy queremos pedirte que si no has entrado al reino de los cielos, hagas esta oración con nosotros para que por medio de la fe en Cristo Jesús puedas recibir salvación y vida eterna. Así que haz esta oración con nosotros. Vamos a orar. Sí, Señor. Señor Jesús. Señor Jesús. Entra en mi corazón. Entra en mi corazón. Perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús. Vengo delante de tu presencia, Padre. Vengo delante de tu presencia, Padre. Pidiéndote que me adoptes y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Y amén. Y ahora nosotros vamos a estar orando por ustedes, los que han hecho esta oración con nosotros, Sí, para que el reino de los cielos venga sobre ustedes, que para que ustedes puedan entrar al reino de los cielos por medio de Cristo Jesús, y que resplandezca el rostro del Señor en sus rostros y puedan reconocer a Cristo como Señor y Salvador en toda su amplitud, en toda su profundidad, en todo su brillo. En el nombre de Jesús. Dios los bendiga, los amamos. Hasta la próxima. El reino de los cielos se ha acercado, así que arrepiéntanse y conviértanse a Cristo Jesús. Amén. Y recordemos que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Sí, Dios les Señor. bendiga. Dios los bendiga.